Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Lucas capítulo 8, versículo 16. Lucas capítulo 8, versículo 16. Al continuar nuestro estudio de este libro, vamos a leer del 16 al 21, vamos a leer en esta mañana. Dice así, Lucas 8, 16. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que en esta mañana podemos abrir tu palabra y te damos gracias que hay tanta riqueza en este pasaje, en esta mañana, y pedimos que estemos atentos, Señor, que oigamos con nuestros oídos para hacer con nuestras acciones, que ese sea nuestro anhelo en esta mañana y que podamos ver la advertencia que hay para aquel y aquella que no hace lo que este pasaje dice. Entonces pedimos que nuestra mente esté atenta, que el Espíritu Santo esté obrando y que tú hagas una gran obra y transformación en nuestro corazón en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eso es porque no escuchan. Eso fue lo que decía el profesor de gimnasia de mi hija en la primaria. Eso es porque no escuchan. Y aunque daba explicaciones de que estaba mal de que él dijo eso, el profesor explicaba todo lo que tenían que hacer y todo lo que iba a hacer la mañana en educación física, y después cuando iban a hacer educación física yo asumo que hicieron cualquier cosa, ¿no? Quizás no, pero pareciera que sí. Y entonces al mirar al profesor y él está diciendo lo que hay que hacer, están paveando o están mirando así y pensando en otra cosa, ¿no? Y cuando llega el momento y hacen otra cosa, el profesor que dice, eso es porque no escuchan. Entonces mi hija me lo decía tanto que empezamos a usar la frase en casa, ¿no? Entonces cada vez que ocurría algo, acontecía algo, decíamos, eso es porque no escuchan. Pero después lo dejamos de usar porque mayormente era yo el que no escuchaba, ¿no? Entonces lo pusimos a un lado, ya no lo usamos más. Está prohibido. Y no es eso lo que nos pasa muchas veces en las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, son solo algunos ejemplos de todas las veces que nos pasa. Cuando termina la reunión, antes que termine, el pastor da avisos, ¿no? Y se para acá y da el aviso y da todos los avisos. Y muchas veces son muy poquitos los avisos. Y a veces bajo de la plataforma y viene un hermano y dice, no avisaste tal cosa. Y es exactamente lo que pasé 5 minutos avisando. Y estoy como el profesor, no, eso es porque no escuchás, ¿sí? O viene alguien y dice, no dijiste el horario de este aviso. Sí, lo dije hoy, lo dije la semana pasada, lo dije la semana anterior, lo dije desde el 2001. Y no escuchamos, ¿no? Porque nuestra mente ya está pensando en otra cosa. Maridos. Ustedes saben a dónde va esto, ¿no? Su esposa está hablando y vos la estás mirando. Estás diciendo que sí en tu mente. Estás asintiendo, la estás amando, termina la conversación y dice, bueno, acordate de hacer eso entonces. Y vos decís,
Estoy al horno. ¿Qué voy a hacer? Acordate de qué y asegúrate que tus oídos sordos serán descubiertos, ¿sí? Porque cuando llegue el momento no lo vas a hacer y vas a ser recordado que no lo vas a hacer. En el mensaje, el pastor está predicando y aunque lo miro y pongo cara de prestar atención, y estoy ahí mirándolo y mi cabeza se está moviendo y estoy con él, estoy pensando en otra cosa. Mis oídos están distraídos. Es más, quizás en este mismo momento ya estás distraído del mensaje pensando en las veces que no prestaste atención. Porque somos así, es fácil para nosotros distraernos. Entonces, cuando miramos el pasaje de hoy, tenemos que preguntarnos cómo oímos, cómo escuchamos. Y Dios continuamente nos recuerda en la palabra de Dios cómo debemos oír. En Deuteronomio 6, 4 al 7 en el Antiguo Testamento, Dios dice así: escucha, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Entonces ahí Dios nos dice, debo oír, es un mandato atentamente a lo que Dios dice para entonces amar a Dios, para entonces transmitirle eso a mis hijos. Comienza con oír. Y tantas veces en la Biblia vemos este mandato repetido una y otra vez de oír, de que Dios dice lo que tenemos que hacer. Dice en el Salmo 50, y son solo algunos ejemplos: oye, pueblo mío, y hablaré. Isaías 28, 14. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. En Isaías 48, 1 dice: oigan esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel y salieron de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor y hacen mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Y vez tras vez vemos que en el Antiguo Testamento Dios dice: oigan, escuchen. Pero Israel tantas veces rehusó oír. En el Salmo 81, 11 dice: pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Claro, porque eso es lo que pasa cuando no escuchamos. Y por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Entonces está directamente conectado este oír con este hacer, este obedecer, esto de seguir a Jesús o a Dios, en este caso de Padre, como Él quiere. Y la realidad es que cómo oímos nosotros la palabra y cómo respondemos a la palabra revela quiénes somos ante Dios. En Juan 8:47 dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y Jesús dice ahí: por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El que es de Dios lo escucha. Y el que es de Dios y escucha a Dios hace lo que Dios dice. Eso es lo que nos está mostrando. Y nosotros aquí en el libro de Lucas hemos visto que ha sido enfatizado en el ministerio de Jesús este tema de oír y hacer. Ha sido enfatizado vez tras vez. Y especialmente Lucas quiere que nosotros entendamos estas cosas. Y ha sido una clave en toda su narración como en ningún otro evangelio. Y desde capítulo 4, versículo 15, que Jesús se comienza su ministerio, vamos viendo este tema de oír. Y la pregunta es: ¿cómo oís? ¿Cómo oís? ¿Por qué oís? ¿Para qué oís? ¿Qué clase de oidor sos? Y esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. Porque miren conmigo, vamos a verlo rápidamente para que recordemos lo que ha estado pasando en Lucas. Miren Lucas capítulo 4. Jesús comienza su ministerio en capítulos 14 y 15, hay un resumen del ministerio, y después en versículo 16 va a Nazaret. Ellos escuchan lo que Jesús dice, escuchan que Él es el que cumple con la profecía de Isaías, que Él es el Mesías, que Él viene a salvar a su pueblo. Y en versículo 28 dice: todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad
y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Ellos escuchan lo que Jesús dice y quieren destruir a Jesús. Quieren matar a Jesús. Aborrecen a Jesús. Y vemos en Lucas que continuamente las multitudes vienen a Jesús para oír a Jesús. En Mateo nos dice porque Él enseña con autoridad y no como los escribas, entonces querían escucharlo. Pero miren aquí en Lucas, dice 5:1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Versículo 15, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús. Capítulo 6, versículo 17 nos dice que venían a Él de todos lados. Y 18 decía que venían, dice que habían ido para oír a Jesús. Vienen a Él de todos lados. Vienen a Él porque quieren escuchar sus palabras. Vienen a Él porque Él enseña como nadie jamás ha enseñado. Y entonces al tener a toda la multitud y toda esta gente alrededor de Él, Jesús comienza a enseñar. En capítulo 6, versículo 20. Y nos dice en versículo 27, pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, y continúa hablando de cómo deben vivir. ¿Qué está diciendo? Ustedes, los que oyen, lo que tienen que hacer es eso, hacer lo que nadie hace, hacer lo que el incrédulo no puede hacer. Esto es lo que hace la persona que realmente oye las palabras de Dios, oye y hace. Y el que oye, dice al final de su mensaje Jesús en versículo 47 y 48, vamos a leer el 48, el que oye y practica las palabras de Jesús, dice que es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. El que escucha y hace es semejante al hombre sabio que construye su casa sobre la roca y en el juicio final no caerá. Pero Jesús dice, muchos creen que yo soy su Señor y me llaman su Señor y me proclaman como su Señor, pero no obedecen. Entonces Jesús también habla a ellos en versículo 46, dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Versículo 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, este es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Este es todo lo opuesto. Este es semejante al que escucha y edifica su casa sobre la tierra, o Mateo dice sobre la arena, y cuando viene la tormenta se cae a pedazos. En el juicio final no se mantiene parada, se cae. Entonces en el mensaje de Jesús vemos que la diferencia entre oír y hacer con el que oye y no hace es la diferencia en realidad entre el creyente y el incrédulo. Es la diferencia entre el que escucha y cree en Cristo y el que escucha y rechaza a Cristo. Es la diferencia entre el que escucha y entonces, como dijo Jesús, ama a sus enemigos, bendice a los que le hacen mal, con el que escucha y sigue viviendo como quiere en desobediencia a Dios. Y en el juicio final todo se va a ver y todo se va a revelar. Y el que escuchó e hizo permanece. Y el que escuchó y no hizo se derrumba. Entonces Jesús termina de este mensaje y es bastante irónico lo que sucede, pero Lucas dice en versículo 1 de capítulo 7, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Ellos oyeron, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Son indiferentes. Pero en ese mismo capítulo vemos que hay un gentil, alguien que nunca podía acercarse a Jesús. Y en versículo 3 dice que él oyó acerca de Jesús. Y en versículo 9 Jesús dice que él tiene fe como nadie ha tenido. Ahí hay alguien que escucha y hace. Escucha y cree. Entonces Jesús, llegamos a versículos 29 y 30 de capítulo 7. Y Jesús pone todo esto para que ellos lo puedan ver.
¿sí? Hay una gran distinción entre un grupo de personas y otro grupo de personas, y todo tiene que ver de acuerdo a cómo uno oye y qué hace con lo que oye. Entonces miren versículo 28, dice esto: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Ven que todos oyen. Por un lado tenemos a todo el pueblo, y esto es de manera general, porque en realidad vamos a ver a través de la narración que la mayoría del pueblo rechaza a Cristo. La mayoría del pueblo no quiere saber nada con Cristo. Pero de manera general está diciendo que ellos y los recaudadores de impuestos, ellos conocen la justicia de Dios. Ellos reconocen su pecado y creen en Dios. Pero por otro lado, los fariseos, que escucharon exactamente lo mismo, dice que ellos rechazan los propósitos de Dios. Y ellos conocen bien la palabra y lo rechazan, lo ponen a un lado, no quieren saber nada. Entonces Jesús, por la dureza del corazón del pueblo, por la dureza del corazón de los líderes religiosos, llegamos a capítulo 8, que marca como un cambio en este ministerio en Galilea. Y él dice en versículo 8 de capítulo 8, al final: el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús comienza a hablarles en parábolas. Esto es lo último que vimos de Lucas. Jesús comienza a hablarle en parábolas y después de decir la parábola dice esto: el que tiene oídos, que oiga. El que escucha y responde al evangelio, este oye. Este oye. Pero el incrédulo oye y no podrá entender. Porque en versículo 10 Jesús dice al final: pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús comienza a hablar en parábolas, no como predicó en su otro mensaje, ahora es todo en parábolas, para que puedan escuchar, pero cuando escuchan, Él no quiere que entiendan y no lo van a entender. Esto fue un juicio sobre aquellos que rechazaron vez tras vez, tras vez, tras vez el Evangelio de Cristo. Y ahora dice: ustedes endurecieron sus corazones, ahora yo endurezco sus corazones, no van a entender. Es un juicio contra ellos. Y entonces Jesús explica a sus discípulos y los más íntimos de Él en versículos 11 al 15 la parábola de los suelos que vimos la última vez. Y es extremadamente importante que nosotros entendamos la parábola de los suelos, porque es en el contexto de la parábola de los suelos que nosotros podemos entender nuestro pasaje de hoy. Y vemos, primero que nada, de la otra semana, que en versículo 12 el suelo representa el corazón del hombre. ¿Sí? Es muy obvio por lo que dice Jesús, porque en el 12 dice: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Entonces el suelo, ese duro, es el suelo que es el corazón del hombre. Y como vimos hace un par de semanas, los primeros 3 suelos representan al incrédulo. ¿Sí? Si vos en la otra semana dijiste: yo soy el segundo suelo, bueno, eso no es algo bueno. Sos un incrédulo. Los primeros 3 suelos son del incrédulo. Y miren lo que ocurre, porque en versículo 12 dice: porque todos estos oyen, pero. Versículo 12: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero. Viene el diablo y quita la palabra de su corazón. Versículo 13: aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Este parece que conoce al Señor, pero no tiene raíz profunda, se muere. Versículo 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, bien oyó, pero al continuar es ahogado por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres, y se muere. Se muere. Pero versículo 15, ahí tenemos el suelo que representa al creyente. Y el creyente dice: pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y retienen y dan fruto con su perseverancia. Este es el único de los 4 que es creyente. Este es el único de los 4 que conoce al Señor. Entonces, si sos uno de los primeros 3, es hora de oír y confesar a Cristo como tu Señor, de creer. Entonces Jesús les va a decir en versículo 18: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen,
Porque tenemos 4 suelos y los 4 oyen, pero solo uno responde al Evangelio. Tené cuidado como oís. Tené cuidado como oís. Y después dice en versículo 21 que en verdad esto resume todo este tema de oír y hacer, aunque lo va a mencionar después en el Evangelio, pero no tan específicamente como hemos visto. Y así dice en versículo 21, al final, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. El verdadero creyente es el que oye y obedece la palabra de Dios. El verdadero hermano de Cristo es el que vive de acuerdo a la palabra. El verdadero hijo de Dios es el que continuamente escudriña la palabra, estudia la palabra y hace la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo hay que oír para hacer. Esa es la forma verdadera de oír. Esa es la forma correcta de oír. Y me pregunto, ¿por qué debemos oír a Cristo y solo a Cristo y a ningún otro? Bueno, vayan conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 35. Y vamos a ver que debemos oír a Él porque Él mismo es Dios, siendo enviado por Dios el Padre y tiene el único mensaje de verdad. Cuando Jesús se transfigura delante de los discípulos, dice esto en versículo 35, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, oigan a Él. Escuchen a Él. Si Dios el Padre dice que escuchemos a Dios el Hijo, me parece que tenemos que escuchar a Dios el Hijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo oís vos la palabra? ¿Cómo oís vos la palabra? Porque la realidad es que todos estamos acá leyendo el mismo texto. Todos estamos acá escuchando el mismo mensaje. Todos estamos percibiendo la misma verdad de las Escrituras. Y todos estamos contemplando al mismo Dios y las mismas enseñanzas. Pero cada uno aquí estamos oyendo en distintas maneras. Estamos oyendo en distintas maneras. Y entonces estamos respondiendo en distintas formas a la misma palabra de Dios. Entonces quizás vos estás acá y estás sin Cristo. Y escuchás el mensaje y endureces tu corazón y decís, no, yo no quiero eso. Y te pones en contra de Cristo y en contra del Evangelio. O quizás sos creyente, pero escuchás lo que te conviene. Y lo que no, bueno, eso lo pongo al costado. O estás acá y estás distraído. Y no estás escuchando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no hace una obra en tu vida. Porque cae sobre oídos sordos. O quizás estás acá y estás cada semana argumentando contra todo lo que leemos, todo lo que se enseña y todo lo que predicamos. Y bueno, ahí mi pregunta es ¿para qué venís? ¿No? Pues yo no iría a un lugar así. O quizás ya te las sabes todas. Y entonces tu mente está apagada. Total, yo ya sé esto. Estoy en piloto automático. O hermanos, quizás estás acá y luego de esperar toda la semana para venir y adorar al Señor, estás expectante de la palabra, esperando la palabra, querés aprender de la palabra y ya estás pensando cómo vas a poner en práctica la palabra de Dios en tu vida. Y la Biblia dice que esto produce fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Y el Espíritu Santo está obrando en tu vida y está produciendo, como dice el versículo 15, fruto continuo y perseverante en tu vida. Y así vivís disfrutando de las grandes bendiciones de Dios. Entonces, ¿cómo oís la palabra de Dios? Tengo 2 puntos en esta mañana, después de una cortita introducción. Eso fue mi introducción. Tendría que terminar ahí, ¿no? ¿Cómo oís la palabra de Dios? ¿Cómo oís la palabra de Dios? Primero, y perdón, esto es lo que ocurre cuando no predico por varias semanas, ¿no? Santi siempre me lo dice. Dice, no predicaste mucho tiempo, cancelo el almuerzo, ¿no? Bien, primer punto, tené cuidado cómo oís. Tené cuidado como dice. El primer punto lo vemos en versículos 16, 17 y 18. Comienza aquí, habla de la parábola de la lámpara, o también lo llaman algunos el proverbio de la lámpara. Y dice así, versículo 16. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara que habla aquí es probablemente lo más común era la lámpara de aceite que se encendía y una vez que lo encendías lo ponías en un lugar que alumbraba, ¿no? Creo que eso en todos los siglos no ha cambiado. Prendes una luz, la pones donde todos pueden ser alumbrados en ese lugar. Y no se ponía debajo de una vasija o de un jarro, una jarra o un cántaro, porque ¿qué va a pasar? No va a servir de nada, va a haber oscuridad en el lugar que se prendió la luz.
Y no se pone debajo de la cama, y no es porque se va a quemar el colchón, porque en este tiempo esta cama seguramente era una camilla en el piso, sino que si pones la cama encima, se apaga, no va a seguir estando prendida. Entonces nadie se tomaría todo el trabajo de ir, poner aceite, prender la llama, tenerlo todo listo para después esconderlo en algún lugar. Eso es lo que está diciendo. Sino que la lámpara, ¿dónde se pone? En un lugar central, arriba del candelero, donde cualquiera que entra tiene luz. ¿No es así? Bien, eso lo podemos entender. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y esto es donde necesitamos el contexto para entenderlo. Porque esta no es una parábola en sí misma, donde la interpreto sola, sino que la interpreto a la luz del pasaje que tengo delante mío. Y así lo voy a poder entender. Entonces, versículo 16 viene después de ¿qué versículo? 15, qué inteligentes que somos, ¿no? El versículo 15 habla de los suelos, y especialmente el que responde a la palabra. Versículos 8 al 15 habla de este tema de oír. 6 veces Jesús menciona el oír en versículo 8 al 15. En versículo 8, 10, lo puedes ver ahí, 12, 13, 14 y 15. Y parece que el tema termina ahí, que pasamos a otra cosa, pero en realidad en versículo 18 y 21 también habla del oír y cómo voy a responder a eso que estoy oyendo. Entonces la parábola de los suelos está directamente conectada a la lámpara y también a lo que pasa con la familia de Jesús en versículos 19 al 21. Entonces en realidad si miramos el versículo aislado, lo puedes interpretar de 1000 formas. Y en realidad puedes ir a otros pasajes paralelos e interpretarlo así. Pero quiero que notemos que este mismo proverbio o parábola se usa en distintas maneras en distintos lugares en la Biblia. El lugar que más conocemos es en Mateo 5, 14 al 16, en el Sermón del Monte. Y allí Jesús habla de la luz, pero allí está hablando de la luz para mostrar que debemos alumbrar la luz del Evangelio y ponerlo sobre el monte donde todos pueden saber y conocer el Evangelio de Cristo. Vamos a ver más adelante, en Lucas capítulo 11, versículo 33 al 34, también se menciona la parábola de la lámpara, pero se usa de otra manera. Allí es el ojo, que es la fuente de luz para el cuerpo. Entonces, cada vez que veo la lámpara no debo pensar, siempre es lo mismo, sino entenderlo dentro de su contexto. Déjame darte un ejemplo. Y espero que esté correcto este ejemplo, ¿sí? Lo estuve pensando en la semana. Si una chica sale con su amiga y dice, mirá ese mono, qué lindo. Mirá ese mono, qué lindo. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Habla siempre de lo mismo? ¿De qué está hablando? Si está en un negocio, está viendo una vidriera, ¿de qué está hablando? De ropa. De ropa. Si está observando a algún muchacho, ¿de qué está hablando? Qué chico bonito, ¿no? Qué agradable. Si está en un zoológico, quizá también habla de un chico, pero bueno, lo dejamos aparte de eso. ¿De qué está hablando? De un animal. ¿Cuál es el identificador del mono? El contexto. El contexto, ¿no? Y así lo puedo entender. Entonces eso es lo que pasa exactamente aquí en versículo 16. El contexto de versículo 16 es la parábola de los suelos y más específicamente es el versículo 15. Lo que está diciendo el versículo 6 es que la lámpara que se ha encendida es aquel que ha escuchado la palabra de Dios y respondido y retiene la palabra de Dios. Y la lámpara está puesta sobre el candelero y esa es la persona que está viviendo y haciendo visible la palabra de Dios. Y su intención es que los que todavía están lejos de Dios y todavía no han respondido al Evangelio, porque son los otros suelos, ellos entren y ellos puedan ver tu vida y ellos puedan ser alumbrados por la palabra de Dios que vos estás poniendo en práctica. Entonces, es el que ha escuchado y respondido a la palabra de Dios. Y como lámpara en la casa, la verdad del Evangelio debe brillar en tu vida. Y como lámpara en la casa, debe alumbrar toda la casa. Y debe ser puesta en acción, siendo colocada donde todos la pueden ver. Hermano, no has recibido la palabra de Dios y el Evangelio para esconderla en un cajón. No lo recibiste para eso. Al recibir la palabra debe haber un cambio en tu vida práctica que es manifiesta a todos.
El Evangelio se te dio para que lo vivas de manera abierta, de manera obvia, puesto en un lugar donde la luz expone la oscuridad. Entonces, debo brillar la luz de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo brillo la luz de Cristo? Bueno, comienza en un lugar muy fundamental. Comienza donde vimos con los suelos, que primero debes arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo como tu Salvador. Si no crees en Cristo, tu lámpara nunca está encendida. Tienes que creer en Cristo. Y cuando crees en Cristo, como dice el versículo 15, es retener la palabra, vivir la palabra, que la palabra esté transformando mi vida y que se vea eso a todos y practico la palabra, la pongo en práctica en mi vida. Y así crezco en santidad y así crezco a ser como Cristo y así empiezo a ver cambios en mi vida y los demás también lo notan. Entonces mi vida es conocer la verdad de la palabra de Dios para vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios en medio de este mundo de pecado. Entonces te pregunto, ¿has recibido la palabra con fe verdadera? ¿La has recibido? Y si la has recibido, ¿cómo estás alumbrando vos? ¿Vivís según la luz? ¿Vivís según la palabra? ¿Vivís según el evangelio que has recibido y creído? ¿Tu lámpara está colocada donde alumbra a todos los que te ven? ¿Y qué es lo que otros ven cuando ven tu vida? ¿Qué ven? Escuchaste la palabra, recibiste la palabra y ahora debes brillar la palabra del evangelio que has recibido. El que oye y responde al evangelio de versículo 15 es una luz que brilla en la oscuridad. El evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir el evangelio de Cristo. Pero lo oculto será manifiesto. Haz un contraste ahora de esta luz a esto oculto, y también se tiene que entender en su contexto. Miren versículo 17, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Esta persona de versículo 17 es la persona que dice que es del cuarto suelo. Escucha el mensaje de Jesús, quizá es Judas, ¿no? Escucha el mensaje de Jesús y dice, yo soy el cuarto suelo, yo recibí con gozo. Y yo estoy reteniendo la palabra, y yo estoy produciendo fruto, y yo estoy haciendo esto. Pero es una lámpara oculta, bajo una vasija, bajo una cama. Y Dios dice, lo que está en oscuridad será expuesto, lo que está escondido será revelado. Y la verdad de que vos no sos el cuarto suelo, un día se revelará. En Lucas 12, 1 y 2, Jesús advierte a sus discípulos por la hipocresía de los fariseos y habla de lo mismo, ¿sí? Pero en otro contexto. Y dice allí, cuídense de los fariseos, pero después dice, pero al mismo tiempo no se preocupen, porque todo saldrá a la luz y todo será expuesto y su hipocresía estará abierto donde todos lo pueden ver y será exhibido para que todos lo observen, porque no hay nada oculto que no será revelado, todo será manifiesto. Y el mismo propósito es verdad aquí, pero en relación a los suelos. Entonces, ¿cómo uno responde al evangelio de Cristo? Tarde o temprano será revelado. Yo puedo decir que soy lo que soy, pero ahora lo puedo ocultar. Entonces, por ejemplo, el que es duro contra el evangelio, como el primer suelo de versículo 12, como los fariseos lo eran, que parecía que amaban a Dios, que parecía que servían a Dios, que parecían que eran los más santos y puros de todo el planeta Tierra, el Señor comienza a exponer su corazón. Y ellos quieren matarlo y terminan exponiendo su corazón por matarlo. Quizás sos del segundo suelo, el que recibe la palabra con gozo, pero no es salvo y cuando viene la prueba es manifestado su corazón y lo oculto se ve que verdaderamente no conoce al Señor. O el tercero que escuchó y afirmó a Cristo y parece que le ama y de repente lo ahogan las cosas del mundo. Y lo oculto es manifestado. Y Jesús dice, no hay nada oculto que no va a manifestarse. El suelo que vos sos va a salir a la luz tarde o temprano. Va a salir a la luz. Y es interesante que va avanzando en el versículo porque primero da un mensaje negativo común, pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero la segunda frase es mucho más fuerte, lo intensifica mucho más. Dice, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz.
En la primera frase tenemos la palabra negativa en griego que es no, pero en la segunda frase tenemos el negativo que se llama mei más el subjuntivo. ¿Qué significa eso? Este es el negativo más fuerte que existe en la Biblia. No hay negativo más fuerte. ¿Sí? Tiene los signos de exclamación, está en mayúscula, está resaltado y la letra 12 ahora es 46. ¿Sí? Que vos lo entiendas bien. Entonces así lo leemos. Ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. No hay absolutamente ningún secreto, aún el más profundo de tu corazón, que no sea revelado, que no sea expuesto, que no sea puesto en evidencia a la luz. Todo secreto escondido en la caja fuerte más íntima del castillo más grande va a ser revelado. No hay nada que no salga, en fin, a la luz. Quizás en esta vida, quizás en el juicio, pero en algún momento va a salir. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos que no creen en Cristo verdaderamente? Un día todo será revelado. Un día todo saldrá a la luz. Quizás hoy dicen que son salvos y al decir eso quizás engañan a otros, quizás engañan a la iglesia, quizás engañan a los hermanos. Mayormente se engañan a sí mismos, pero un día saldrá a la luz. Porque nadie puede engañar a Dios. Porque Dios todo lo ve. Y Dios todo lo conoce. Y Dios sabe la profundidad más íntima de tu corazón y de mi corazón. Y en fin, Dios es el juez que revela el corazón de todos los hombres. De todos los hombres. Entonces, ¿qué está en la profundidad de tu corazón? Si no has creído en Cristo y pensás engañar a todos por tu religión falsa, será manifiesto. Y cuando sea manifiesto, quizás va a ser muy tarde para creer. Entonces, dejá de fingir y vení al Señor. Porque la clase de oyente que sos será expuesta. Como creyente, lo podemos aplicar también. ¿Vivís en lo más íntimo de tu corazón satisfaciendo tu pecado? En secreto, en oscuridad, donde nadie te ve, donde nadie te observa. Pero luego donde te observan sos el ultra creyente, ¿no? Como el fariseo que oraba donde todos lo podían ver. Eso es un hipócrita. Y Dios te ve y Dios te observa y Dios revelará lo que está en tu corazón. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo respondemos a la palabra de Dios. Porque cómo respondo en mi corazón y cómo vivo en lo secreto, todo saldrá a luz. Y por eso Jesús da esta advertencia. Ahora la podemos entender. Versículo 18. Por tanto, por esto que he dicho, por esto que han leído, por esto que he enseñado, tengan cuidado de cómo oyen. Porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Jesús dice, tené cuidado como oís. Tené cuidado como oís. Porque Dios revelará todo y porque todo saldrá a la luz y porque Dios es el juez de los corazones de todos los hombres, Cristo da aquí un mandato, tenga cuidado su mandato. Tené cuidado, un mandato presente, continuo, viví con precaución, viví con cuidado, viví atento, porque cuando pensás que estás firme, caes. Tené cuidado cómo escuchás, tené cuidado cómo oís. Porque, miren la promesa, si oís como el cuarto suelo, más se te dará. Si oís como el cuarto suelo, Jesús te dio la vida eterna. Y al darte la vida eterna también añade bendición tras bendición tras bendición en tu vida. Y por toda tu vida cristiana Jesús y Dios te están dando bendiciones. Y cuando morís, ¿sabes qué? Más bendiciones. En Efesios 2:6 dice que y con Él, Jesucristo, Dios nos resucitó y con Él, Jesucristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando vos sos salvo, sos sentado con Cristo. ¿Para qué? Miren esto, increíble. Escuchen, Efesios 2:7. A fin o con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
¿Qué hace Dios? Te salva para que después por toda la eternidad te muestre gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, para siempre. Eso es lo que dice acá. Al que tiene, más se le dará. Más se le dará. Qué hermoso. Pero hay una advertencia. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Si oís el Evangelio y rechazás el Evangelio y sos de los primeros 3 suelos, aunque creés, aunque pensás que tenés algo, se te va a quitar, se te va a arrebatar, se te va a sacar. Y quizás vivís, y esto es muy peligroso, porque quizás vivís toda tu vida engañándote, pensando que tenés la vida eterna. Pensás que lo tenés, pensás que sos creyente, pensás que conoces al Señor. Y un día dirás, Señor, Señor, y el Señor te va a mirar y te va a decir, jamás te conocí. Apartate de mí, tú que practicas iniquidad. Y lo que pensaste que tenías, lo perderás. Se te quitará. Y miren esto muy interesante, aquí dice, aún lo que cree que tiene se le quitará. Esta palabra quitará en el griego es exactamente la misma palabra que versículo 12, donde dice que uno escuchó el Evangelio, pero después viene el diablo y arrebata la palabra. Es la misma palabra, airo es en griego. Así como el diablo arrebata la palabra del corazón para que no crean, la persona que cree, ¿no? Que piensa que cree, se le quita aún lo que él cree que tiene, porque nunca lo tuvo. Entonces tené cuidado como oís, tené cuidado. Oí el Evangelio y arrepentite y cree en Cristo como Salvador. Y al tener la vida eterna, Dios añadirá más y más y más. Y el pasaje habla específicamente a eso, pero déjeme aplicarlo también a la vida cristiana. Que sea una advertencia también para nosotros que conocemos al Señor. Porque si oís la palabra y no la haces, tu vida va a ser miserable. Tu vida va a ser llena de dolor. Tu vida va a ser difícil y triste y con miriadas de consecuencias. Pero si oís la palabra y la haces, tendrás bendición sobre bendición. Ahora, esto no significa que no vas a tener problemas. Eso no significa que no vas a tener tristezas o dificultades. Pero eso significa que en medio de esas tristezas y esas dificultades y esas pruebas, tenés victoria en el Señor. Y ves la bendición del Señor en tu vida. Y vas creciendo a través de todas esas pruebas que en realidad lo que son es para que Dios produzca fe en tu vida. Entonces en la victoria vos disfrutás de las bendiciones que Dios te da. Y así aún en la vida que es difícil, Dios te va dando bendición sobre bendición y te va dando más y más y más. Entonces tené cuidado cómo oís. Si no conoces al Señor, oí de manera que respondés al Evangelio. Y si conoces al Señor, oí de manera que dice versículo 15, reteniendo la palabra, viviendo la palabra, produciendo fruto perseverante en tu vida por medio de la palabra. ¿Cómo oís la palabra de Dios? Primero, tené cuidado cómo oís. Segundo, oí la palabra para hacer la palabra. Oí la palabra para hacer la palabra. Miremos versículo 19. Dice entonces la madre, esto es de Jesús, ¿no? Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto a primera vista lo mirás y decís, ¿qué tiene que ver esto con nada? O sea, y después de esto pasa a una narración donde están en una barca. O sea, ¿por qué insertó Lucas este texto acá? ¿De qué está hablando? Y algo tan espontáneo y de repente la familia, después la familia no está y nada. Y al principio es muy difícil. Y también no nos ayuda que ponen un título ahí, entonces lo separa en nuestra Biblia, en nuestra traducción. Ese título no es inspirado, pero lo separa de lo que viene en el texto. Y este pasaje nos ayuda a verlo en Mateo y en Marcos, porque vemos el pasaje paralelo de la familia en esos lugares, en Mateo 12:46 y Marcos 3:31 en adelante. Pero es interesante que en Mateo y Marcos esta sección de la familia de Jesús está antes de la parábola de los suelos. No está en este mismo lugar, está antes.
Y allí el relato está mucho más detallado. Muestran que Cristo está dentro de una casa y que Jesús en realidad hace una pregunta y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero eso Mateo y Marcos. Acá en Lucas está después de la parábola de los suelos y aquí Lucas inserta algo que Mateo y Marcos no dicen. En Mateo y Marcos ellos hablan de hacer la voluntad de Dios, pero acá Lucas inserta esto de oír la palabra. Algo que es particular a la narración de Lucas. Eso es lo hermoso de estudiar el libro de Lucas, porque vamos viendo esto. El hacer está, pero él se enfoca en el oír. Y es muy interesante esto también, que en Mateo y Marcos el punto de esta sección cortita de la familia es hacer la voluntad de Dios. Pero en Lucas, miren que dice, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, la cual te muestra que la voluntad de Dios es hacer la palabra de Dios. ¿No? Tantas personas están tan confundidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lee la Biblia. Ahí está. No está en ningún otro lugar que la Biblia. Lee la Biblia, hace la Biblia y sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que vemos es que la narración, esta cortita de estos 3 versículos, yo creo que en Mateo y Marcos está en orden cronológico y en Lucas no está en orden cronológico, sino está en un orden teológico, algo que él nos quiere enseñar aquí en este lugar. Entonces, habiendo dicho todo eso, y una cosa más, que este versículo cierra todo este tema de oír y hacer, ¿sí? Lo cierra. Entonces, versículo 19 y 20 llega la familia, María y los hermanos. Algunas preguntas y cosas que tenemos que observar antes de mirar bien el texto. Primero, ¿por qué no está José? ¿No? ¿Qué pasó con José? Y sabemos que José aparece en la narración del nacimiento de Jesús en Mateo y en Lucas, y después nunca más aparece. Y lo más probable, y están todos de acuerdo, aunque tenemos que decir que es una probabilidad, es que José murió y José ya no está. Entonces no se le menciona más. Y sabemos que su madre es María, y sabemos que María fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Pero es un error enseñar que María es la Virgen perpetua. Para nada. María no es la Virgen perpetua. María tuvo otros hijos después de Jesús. Entonces Mateo 1:24 en realidad nos dice... cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Esto significa que después de que dio a luz un hijo tuvo relaciones con su marido. Y sabemos también por este pasaje que Cristo tuvo hermanos. Ahora, algunos intentan decir que esta palabra en realidad es también primo y eran primos de Jesús, pero en toda la Biblia nunca se usa hablando de un primo. Cuando se habla de un primo, si recuerdo bien a Bernabé y Juan Marcos, vemos otra palabra. Entonces está hablando de hermano. Y estos hombres son medios hermanos de Jesús, porque Jesús nace de María, pero ellos nacen de José y María. Y es más, en Marcos 6:3 nos dice el nombre de estos hombres. Los hermanos de Jesús son Jacobo, José, Judas y Simón. Y la Biblia nos dice que durante el ministerio de Jesús ellos no creyeron en Cristo. Ellos no creyeron en Él. En Juan 7:5 nos dice eso, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Pero luego de que Jesús muere, es sepultado y resucita, se reúnen los que han creído en Cristo y están allí orando. Y dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que sus hermanos luego sí creen, luego sí son convertidos. Y es más, Jacobo, quien también es conocido como Santiago, termina siendo el líder de la iglesia de Jerusalén. Y no solo eso, pero él escribe la epístola de Santiago, que es la primera epístola escrita del Nuevo Testamento. Y Judas escribe la epístola de Judas, no escrito por el discípulo que se suicida, sino por el hermano de Jesús. Bien, entonces sabemos un poco sobre la familia. Después es interesante que en este pasaje a veces se dice que Cristo trató mal a su familia. Cristo trató con desprecio a su familia. Y tanto acá como en otros pasajes. Pero no es así. Jesús es Dios, Jesús no trataría mal a su familia. No tiene ningún sentido. Y no es indiferente a su familia. Es más, cuando Jesús va a la cruz y está allí muriendo, al lado de la cruz, ¿recuerdan? Está María, su madre, y está el apóstol Juan.
Y Jesús le dice, ahí está tu hijo y ahí está tu madre. Y Jesús se asegura de que alguien cuide de su madre cuando él muere. Y es Juan quien cuida de María. Entonces Jesús siempre está preocupado por su familia. Entonces esto en realidad es perder todo el punto, decir, ves, esto es un punto de que Jesús no amaba a su familia. No tiene nada que ver con eso. Ese no es el punto para nada. Y otra cosa más, aquí no hay una comparación entre sus hermanos que no creían y los que sí creían, porque con los hermanos está la madre y la madre ya ha creído. Sí, en Lucas 1:47 nos dice María, cuando ella hace esta exaltación al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella ya es salva. Entonces no está hablando de eso. El punto aquí es que una relación con Cristo no es por medio de sangre y carne, sino por creer en Él. Y se ve en aquellos que oyen y hacen. Ese es el punto de Jesús. Entonces con todo eso vemos la escena. Jesús está enseñando en una casa, nos dice Marcos 3:20, la familia por alguna razón desconocida quieren llegar a Él y acercarse a Él. Y en realidad Mateo y Marcos insertan este texto, como dije, cronológicamente, y lo hacen luego de que los escribas afirman algo muy importante. En Lucas 3:22 dice así, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Ellos están diciendo, él tiene un demonio. Y se da todo este contexto del demonio y al final en versículo 30 dice, porque decían, tiene un espíritu inmundo. El próximo versículo en Marcos es, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamar a Jesús. Entonces creo que lo que vemos acá es que ellos vienen para salvar a Jesús. Imagínate que todos dicen, este tiene un demonio y vienen acá para salvarlo. No sabemos por qué vinieron, pero pareciera que ese fuera el tema. Pero Lucas nos dice que no podían acercarse a él debido al gentío, debido a la multitud. Y Lucas nos quiere recordar una vez más que hay cientos de personas, miles de personas. Y es más, Marcos dice que había tanta gente en la casa que ni siquiera podían comer. O sea, estaban bien apretaditos al punto que ni siquiera pueden comer. Entonces la familia está afuera, la familia manda a que alguien les llegue un mensaje de que ellos están afuera y quieren verlo. Entonces Jesús dice estas palabras, pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi verdadera familia es la familia de la fe. Es la familia de la fe. Y como dije, en ese momento sus hermanos no creían en él. Sus hermanos eran tan solo hermanos de sangre. Ellos no tenían acceso al cielo. Ellos no tenían la vida eterna. Ellos no tenían nada de esto. Ser medio hermano de Jesús no les dio acceso al reino eterno, ni siquiera a ellos. Y quizás vos estás hoy aquí y estás confiando en lo mismo para salvación. Confías en que tus padres son salvos. Confías en que tu familia va a la iglesia y ellos son salvos y estás en un hogar cristiano. O confías en la fe de otro familiar y le decís, orá por mí, vos que estás cerca de Dios. O confías en la iglesia para salvación o en hacer algún rito. Tengo que hablar con el pastor porque me tengo que bautizar, porque si no me bautizo me voy a morir y me voy al infierno. No, si te bautizás también. ¿Confías en obras para salvación? No. La Biblia es muy clara, en Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La única forma de ser salvo es por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y después dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La salvación no viene por una relación familiar. La salvación no viene por un deseo personal. La salvación no viene por un rito religioso, sino de Dios, y la única forma de ser salvos es por creer en el Señor Jesucristo que murió en la cruz por tu pecado y resucitó al tercer día. Y el Señor te da la salvación. Entonces Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos. Y esta palabra son es un verbo presente que muestra que continuamente son mis hermanos. Estos no serán mis hermanos, estos no fueron mis hermanos, estos son mis hermanos. En el momento
de creer en Cristo, sos un hermano de Cristo, tenés la salvación y nunca la podés perder. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna para siempre. Y aquellos que son hijos de Dios hacen dos cosas. Y notemos que no hacen estas dos cosas para ser hijos de Dios. Este es un resultado de ser hijo de Dios. Dice que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y es muy interesante porque en realidad la frase la palabra de Dios en el griego original está antes de oír y hacer. Lo que dice literalmente es que la palabra de Dios oyen y hacen. Quiere enfatizar la palabra de Dios. ¿Sí? Y para nosotros obviamente hoy es la palabra escrita de Dios, para ellos es escuchar lo que Jesús está diciendo, que son las palabras de Dios. Y dice, el que es mío, la palabra de Dios oye y escucha. Y aquí tenemos dos acciones presentes. Este es el cuarto suelo. Este es el que escucha el Evangelio y responde al Evangelio. Y luego continúa viviendo su vida, todo el resto de su vida, oyendo la palabra. Y quiere conocer más de la palabra, y quiere aprender más de la palabra, y quiere saber más de la palabra, y comprender más la palabra, y su anhelo es la palabra, y quiere escuchar la palabra, y nada satisface su alma como oír la palabra de Dios. Nada le satisface. Sin cesar es lo único que quiere. Pero luego dice, y hace la palabra de Dios. Porque quizás vos decís, sí, eso me satisface, y ahí quedo. No es solo oír. Oír no es suficiente. El oír está entretejido con el hacer. Van las dos cosas juntas. Es oír y hacer. Es escuchar y poner en práctica. Es aprender y obedecer. El Hijo de Dios tiene el deseo continuo de oír la palabra para vivir continuamente de acuerdo con la palabra. ¿Cómo sabemos que somos sus discípulos? Santiago dice, no sea solo oidor, sino también hacedor. Jesús dice en Juan 15:8 que es aquel que es mi discípulo, es aquel que produce mucho fruto. Es hacer, es oír y hacer. Entonces continuamente estamos escuchando y continuamente estamos aprendiendo y continuamente estamos obedeciendo a la voz del Señor por medio de la verdad de su palabra. Entonces que esto sea una exhortación para nosotros en este día. Que no perdamos el enfoque, que nuestra meta como creyentes sea perseverar, así continúo oyendo la palabra y haciendo la palabra, porque eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Entonces te pregunto, al examinar tu corazón y al dejar que Dios examine tu corazón, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Esos porque no escuchan? ¿Vos tenés cuidado cómo oís? Quizás en esta mañana el Evangelio se ha presentado. La Biblia dice que sos pecador rumbo a la condenación eterna, al infierno eterno. Pero Cristo, quien es Dios, ha venido a este mundo a morir en la cruz por tu pecado. Cuando Él fue a la cruz, Él cargó todos tus pecados, todos mis pecados sobre Él. Y Él cargó toda la ira de Dios sobre Él. La ira que vos merecías por tu pecado, la condenación eterna. Y lo pone sobre Él y muere. Y Él es la satisfacción de mi pecado. Él es la satisfacción de la ira de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces oí el Evangelio y respondé al Evangelio. Tené cuidado cómo oís. Porque si te engañás a vos mismo pensando tener algo que no tenés, aún lo que pensás que tenés, te será quitado. Y ya no habrá más oportunidad. Entonces cree en el Evangelio de Cristo. Si sos creyente, la advertencia es igual de urgente para nosotros. Cada semana tenés la oportunidad de escuchar la palabra. Tené cuidado cómo escuchás. Tené cuidado cómo escuchás. Si escuchás y respondés en obediencia a lo que tenés, se te añadirá. No riquezas materiales, aunque también el Señor puede darte eso también si Él quiere, pero riqueza espiritual, bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. No hay nada mejor que oír cuidadosamente, para luego ser una lámpara que está en un candelero, que está brillando la palabra de Dios en su vida. Entonces tened cuidado como oís.
Y segundo, te pregunto, ¿oís la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios? Oír para simplemente tener entendimiento no sirve. Oír para experimentar una bendición aislada no sirve. Tu motivación debe ser oír para hacer, oír para obedecer. Entonces escuchás las palabras de Jesucristo para obedecer a tu Señor Jesucristo. ¿Es este el deseo de tu vida? El que verdaderamente oye la palabra de Dios la pone en práctica de manera obediente. Este es el hermano de Cristo y este es un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tremendas las verdades que aprendemos en este pasaje tan corto, pero extremadamente importante dentro de todo este contexto de los suelos y de oír. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador y está confiando en sí mismo o en alguna cosa externa fuera de ti para salvación, que hoy le des convicción de pecado, le des convicción de que necesita un Salvador y que clame a ti con fe en el Señor Jesucristo para salvación. Y tú le perdonarás sus pecados y tú le darás la vida eterna. Te pido por los hermanos, Señor, que esto sea una advertencia, un recordatorio, una exhortación y un ánimo a que nosotros sigamos escuchando la palabra. No la sabemos todas, nadie va a saber toda la Biblia, ni hoy ni hasta el día que muere. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir escuchando. Y a medida que vamos escuchando debemos seguir poniendo en práctica, obedeciendo, oyendo y haciendo la palabra de Dios. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.